Bueno, Miguel, encantado de saludarte. Nos encanta tenerte aquí en esta entrevista, en esta conversación. Tú y yo nos conocemos ya de hace algunos años. Encantado de tenerte aquí, Miguel. Gracias, Octavio, y un gusto y gracias por la oportunidad de poder estar aquí y de poder compartir algo de lo que juntos hemos transitado en este apasionante mundo del canal moderno dentro de al menos México, que es la cobertura de nosotros aquí en esta responsabilidad. Estoy seguro que va a ser una conversación súper rica, súper interesante y que esto ayudará a otros expertos del área comercial y de RGM en México y Latinoamérica a adquirir más conocimiento. Bueno, pues tienes una gran experiencia en la industria de bienes de consumo masivo, como mencionabas ahorita. Eres un referente, creo, en el área comercial, especialmente en el canal moderno. A lo largo de tu carrera, ¿cómo has visto evolucionar las negociaciones con los retailers, específicamente en este canal? ¿Y cuáles han sido, en tu opinión, los principales cambios en las expectativas, en el comportamiento y en las estrategias de los retailers? Y gracias y totalmente de acuerdo, ya hemos dedicado algunos lustros a este mundo de las cuentas clave. Y definitivamente ha sido una transformación tanto de los socios comerciales como también de nosotros como institución. En el principio, esto era sumamente transaccional. Solo era una relación de me compras, te vendo, este, y poco había alrededor de la ejecución en el punto de venta, de la parte de diferenciación, conforme venimos creciendo y evolucionando de la transaccionalidad a una relación verdaderamente de sociedad comercial, pues ya los indicadores cambian, las formas de hacer negocio indudablemente también han cambiado. En una sociedad comercial hay indicadores de negocio en los que ambos tenemos que estar sumamente concentrados. Sí, y sin duda, sabemos que el momento de la verdad es en el punto de venta y tenemos que tener una ejecución perfecta, para que pues exista tanto en la ejecución como evidentemente la marca, el precio, el empaque correspondiente para el momento de consumo que queremos, pero donde ya reconocemos que la transaccionalidad quedó atrás y hoy tenemos que estar enfocados en el valor que estamos entregando de manera conjunta al comprador consumidor. Y esa es la tarea. Lo podrías resumir en irnos desde de una relación de transacciones a un partnership en el que hay ciertos KPIs en común y en conjunto están yendo por ellos. Creo que es una buena manera de ver. ¿Qué papel juega este concepto de elasticidad de precio en tu estrategia comercial para Canal Moderno? Especialmente cuando el shopper o los consumidores cada vez son más sensibles y ponen más atención en lo que están comprando. Es determinante lo que tú estás mencionando. Ante esa situación, ¿cómo tuviste que adecuar tu marca, evidentemente el empaque y con un precio razonable, accesible a esas circunstancias? Y sucedió. Y bueno, se vuelve muchísimo más crítico para todos nosotros y más retador. Tú sabes que hacia tu sistema de producción y cadena de suministro, pues tienes que hacer ciertas adecuaciones, y estar preparado. Bueno, eso también te obliga a que tú seas sumamente sensible a que estás poniendo de propuesta de valor tú con un empaque razonable, con una marca evidentemente razonable, así como con su empaque y su precio correspondiente. Y por supuesto en el canal correspondiente. Y al precio correcto también. Indudablemente. Vale. Ahora, hablemos de un tema que creo que a los dos nos apasiona y es el tema de ventas y de liderar equipos. Mencionábamos al comienzo de los años que tienes de experiencia en Canal Moderno y esto ha generado una gran evolución en Miguel Lozano. Tu experiencia y conocimiento ha crecido,
así como tu nivel de responsabilidad y los retos que se te han presentado. Y para lo cual imagino que también has ido adaptando la estructura y el equipo que se requiere para cada uno de estos retos que se te han presentado y que has adquirido. ¿Cómo, cómo definirías tú han sido estos retos de ir manejando los equipos de ventas y tus equipos comerciales y cómo ha cambiado tu enfoque a lo largo de estos años para maximizar los resultados y para maximizar la eficiencia de tu equipo y de tu gente? ¿Qué tuvimos que ir haciendo? De ambos lados, garantizar, como te estoy diciendo, la parte de lo que es un abasto correcto, pero también con una ejecución correcta. Entonces fuimos creando capacidades para, primero, pues medir la ejecución dentro de cada punto de venta. Y la otra, en esta parte crítica de niveles de inventarios y capitales de trabajo, pues, ¿qué empezamos a construir? Pues también cómo hacer un resurtido. Primero, una segmentación muy clara de los tipos de establecimiento que tenemos y evidente, pues qué tipo de comprador va para poner un portafolio correcto. ¿Cómo generamos esa capacidad de un resurtido óptimo y que me lo traigas en tiempo y forma correcta? Y bueno, es como hemos ido ajustando los perfiles que tenemos como cuenta clave. Y creo que vale la pena de una vez hablar del tema de comercio electrónico. Y sabemos que es algo que viene creciendo y donde tenemos que estar conectando en esa omnicanalidad. Ya también pues, estamos hablando muy centrado en cada punto de venta, pero sabemos que al haber ingresado tanto estos agregadores, ¿verdad? Pues la verdad es que nos ayuda mucho en esa parte de la última milla, pero también nos reta a tener lo que ya dijimos, esa parte correcta de portafolio para la inmediatez. Entonces, esa ha sido la evolución, te digo, de transaccionalidad a un tema de capacidades, una ejecución en el piso de venta, pero también en el cómo crear esa red para una distribución vamos a llamarle inmediatez, de como lo quiere nuestro socio, nuestro consumidor, perdón, en tiempo y forma. En tiempo y forma. Vale. Ya sabes que ahorita en un clic quiero el producto que quieras en el punto que tú lo quieres y te llega. Ahora, creo que la inclusión de e-commerce más esta inmediatez en tener el consumidor lo que quiere en el momento que quiere, hace que también, aunado a la evolución del canal moderno, la manera de hacer negocio, la manera de hacer tus negociaciones es diferente a como se hacía hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Creo que la manera en la que, obviamente por lo que has platicado, la manera de llevar a cabo una planeación, de realizar un plan de ejecución, la manera de negociar con los diferentes clientes y tus diferentes socios es diferente. Y eso en gran medida, me imagino que es por el uso de datos, ¿no? Y la disponibilidad de datos, ¿correcto? Sí. Que te lleva y te forza a tomar decisiones mucho más precisas. ¿Cómo ha cambiado la forma en que gestionas las promociones y los descuentos, especialmente en el canal moderno, considerando ya también la evolución de la tecnología, la disponibilidad de datos y las herramientas de análisis que han estado surgiendo no quiero decir en los últimos 5 años, pero creo que la última década? Hoy, ¿dónde estamos? En una evolución total, porque te hablaba de la ejecución del punto de venta. Hoy ya hablamos de la consolidación. Nuestro portafolio se volvió más amplio. Entonces te tienes que apalancar indudablemente de tecnología. ¿Qué tuvimos que hacer? Echar mano de herramientas de medición de la ejecución del punto de venta, pero también aquí aprovechamos y desde el punto de vista de este portafolio tenemos que entrar a no necesariamente, ahorita hablabas tú de RGM,
ya nosotros consideramos que tiene que ser una evolución y tenemos que ir al famoso PGM, ¿verdad? Al Profit Growth, porque ya no es lo mismo seguir en el negocio como lo veníamos operando. Tienes que empezar a participar, si bien con herramientas, ya hablamos de punto de venta, también en esta inteligencia de cómo vamos maximizando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Indudablemente aprovecharte de la tecnología para ser muchísimo más efectivo. Ahorita decías cómo han evolucionado. Antes tirabas una promoción parejo para todos y pues, con la bendición de que esto se ejecutara. Tú podías decir, esta es la estrategia del precio, empaque, con esta segmentación, pero si no se respeta o no lo hacemos de manera ordenada en cada punto, pues estamos tirando el dinero. Hoy, con herramientas como las que ustedes proponen, pues hemos, hemos creado valor para la organización, hemos podido segmentar, hemos podido explorar otro tipo de empaques, tipo de profundidad de promociones que vienen a abonar de manera importante a esto que te estoy diciendo, que te den mayor certidumbre en lo que tú quieres hacer de cara al comprador consumidor. Y creo que a través de lo que acabas de explicar también tenía yo ciertas dudas de cómo en un mercado tan competitivo como es el mexicano, has logrado manejar la presión de mantener esos márgenes mientras al mismo tiempo estás cuidando tu participación de mercado, mientras estás también buscando establecer ciertas promociones, etcétera. Pero creo que quedó clarísimo con la nueva visión de cómo puede evolucionar el RGM, que es un Revenue Growth Management, a un Profit Growth Management. Creo que de esa manera has tocado ese tema que traía yo y creo que se puede entender. Creo que así como evolucionó el área de pricing y promociones a tener un paraguas que se llama RGM, creo que ahora tiene que evolucionar a ser mucho más precavidos con la rentabilidad de la compañía y que cada acción esté alineada no a un crecimiento, pero a una solidificación rentable de la compañía, ¿no? Claro, y te digo, todas estas herramientas y toda esa profundidad te hablas, que tanto los datos, todo. Con herramientas, pues exploras niveles de profundidad y portafolio distinto a conectar con lo que quieras, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Vas por volumen, vas por una mezcla de, sí, volumen, pero también guardando rentabilidad. Entonces tú mismo juegas con las herramientas y te da muchísima mayor certeza, repito, en lo que tú quieres. Ahí se vuelve crítico el uso de toda esta información para tener conversaciones verdaderamente ya no son de desgaste, de transaccionalidad, sino de cómo seguimos creando valor Creciendo, conjunto. creando valor y creciendo. Así, ese es el punto. Buenísimo, muy bien, Miguel. Bueno, pues hemos llegado al final de la conversación. Fue súper interesante. ¿Podrías compartir cómo ves los siguientes 5 años en cuanto a retos para el canal moderno si eres un director comercial? ¿Qué nos va a retar? Sigue siendo un factor, vamos a llamarle crítico de éxito. ¿Cómo estamos desarrollando esos canales alternos? Como es el comercio electrónico dentro de plataformas propias de los socios comerciales y de los agregadores. Ese es el juego, la última milla, nos va a retar a todos. Entonces, pues es que hay que estar siendo muy, pero muy ágiles en las decisiones y factuales, con mucha información y por supuesto estrategia atrás de. Muy bien, Miguel. Buenísimo, muy interesante. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Te lo agradezco. Creo que fue una plática súper enriquecedora y estoy seguro que va a generar mucho valor, Miguel. Gracias. No, gracias Octavio y gracias Víctor y a sus órdenes y gracias por este espacio.